La relajación creativa dialéctica, tensión-distensión. El sentido. Quiero representar mediante este breve vídeo en qué consiste la naturaleza física, por decirlo así, de la relajación creativa dialéctica, de la dialéctica en sí misma. En segundo lugar, ¿para qué? ¿Cuál es su sentido? Su dimensión teleológica, ¿a dónde nos lleva? En tercer lugar, la dimensión pragmática, en 4 cómos. ¿Cómo llevarla a cabo? ¿Cómo hacerla? Paso a paso, acción tras acción. ¿Cómo? Un ejemplo, se hace así. Mira, ¿ves? Esta es la forma de hacerlo. ¿Cómo? ¿Cómo traducir la relajación creativa a una experiencia plástica, una experiencia dinámica, a una experiencia narrativa, a un tema de un campo determinado, a un problema que yo pueda estar interesado en resolver? ¿Cómo? Transferencia o adaptación creativa a distintos campos. ¿Cómo llevar a cabo la relajación creativa dialéctica en el campo de la industria o de la empresa, en la vida diaria, desde que me levanto hasta que me acuesto, en la enseñanza, en los conflictos sociales, en clubs, en la tercera edad? Obviamente esto necesita una adaptación. No es lo mismo trabajar con niños pequeños que hacer la relajación creativa con personas mayores, donde se requiere más lentitud, más tranquilidad, más autoconciencia. En el caso de los niños, una dimensión lúdica fantástica. Y la dimensión creativa se desarrolla también con una perspectiva analógica, es decir, ¿a qué se parece la dialéctica, la confrontación de lo fuerte con lo suave y lo blando? ¿Se parece a las ondas? ¿Se parece a una roca dura, a una montaña? ¿Se parece a un desierto de arenas? ¿A qué se parece? Y finalmente, la instrucción claramente dialéctica. ¿Cuáles son las cosas que entran en conflicto en la vida y cómo estas cuestiones pueden ser abordadas desde una perspectiva de relajación, de visualización dialéctica? De modo que con esto pretendemos una fórmula de autoconciencia aplicable a cualquier campo del saber, o a cualquier iniciativa, a cualquier taller o a cualquier discurso teórico. ¿Qué? Naturaleza física. ¿Para qué? Naturaleza teleológica, sentido, finalidad. ¿Cómo? Procesos y acciones, ejemplos, adaptación creativa y transferencia a otros campos. ¿Cómo? Dimensión analógica, ¿cómo la representaría en términos de similitud? Y ¿cómo? Dimensión dialéctica, que está implícita en nuestra cultura y en la naturaleza. Hay un arriba y un abajo, hay un negro y un blanco, hay un día y una noche. Este sentido es bueno que lo apliquemos en este caso a la relajación dialéctica, tensión-distensión. En primer lugar, ¿qué? ¿Cuál es su naturaleza física? ¿Cuál es su esencia? Nuestra cultura está hecha de opuestos, de verdadero y falso, de blanco y negro, de bueno y malo. Y la relajación consiste en pasar la acción, la fuerza, la energía, a la reacción, la distensión, el descanso. Y es creativa porque el intento es crear, expresándose desde dentro de uno mismo. Esta es su naturaleza. Dialéctica porque juega con opuestos. Tensión, distensión porque es la fuerza y el descanso. Y creativa porque crea. Porque sirve para crear. Crear desde la reacción de tensión y de distensión. De dos formas muy distintas de ver la vida. Y relajación porque intenta relajar. ¿Para qué?
básicamente para vencer el estrés físico a que estamos sometidos a diario, por posturas estándar, por falta de movimiento, por vida sedentaria, o bien por el contrario, por vivir a toda prisa, preocupados, sin fijarnos, sin concentrarnos en el aquí y ahora, para vivir tranquilos, por tanto, desestresados, serenos. Y a la larga, básicamente integrar la mente, la conciencia corporal con el cuerpo, la dinámica de la acción del cuerpo. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son los efectos? Potentes siempre que se practique a diario, yo digo 5 veces al día. Sin duda alguna va a haber más concentración, más seguridad en sí mismo, más uno mismo, más unidad, más identidad. Y sobre todo, que en función del momento hemos de acoplar y adaptar la relajación de tensión-distensión, la relajación dialéctica a esa situación, con unas finalidades específicas. Vamos a pasar directamente del qué y del para qué al por qué. Nuestra sociedad sufre de estrés. No solamente el estrés traumático por la cantidad de catástrofes que hay, por la violencia que se ve en los medios de comunicación. El estrés, las prisas, es la naturaleza de nuestra sociedad y de nuestra cultura, lo cual nos lleva a ansiedad, porque no conseguimos nunca, a pesar de tantas prisas, de llegar a ningún sitio o de llegar relajados y tranquilos. Y porque esto genera una gran frustración por no conseguir aquello a lo que nos impulsan no desde nuestro interior y de nuestros deseos, y esa frustración se traduce no solo en ansiedad, sino también en agresividad. Estamos agresivos, estamos como presionados, como oprimidos, y por eso necesitamos liberarnos. Esto nos lleva a veces a la angustia, casi siempre a la desconcentración, a no ser capaces de atender, de darnos cuenta de qué es lo que pasa en nuestro entorno y en nosotros mismos. Pero, básicamente, me interesa mucho resaltar cuál es la dimensión pragmática del trabajo de relajación creativa. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo hacer? ¿Cuál es el proceso? En primer lugar, es necesario tomar conciencia corporal del momento en el que estamos. Y lo hacemos ordinariamente con los ojos cerrados. Unos minutos de descanso, de relax, de darnos cuenta qué cuerpo tenemos, qué sensaciones tenemos, si estamos cansados, si estamos agotados o si estamos nerviosos, estresados. Es cerrar los ojos para dejar de mirar afuera y mirar hacia adentro de nosotros mismos. En segundo lugar, practicar directamente la dialéctica. Tensión, fuerza, tensión, tensión y distensión. De todo el cuerpo, totalmente. Y distensión y respiración. O parte por parte. Un brazo, el otro brazo, el hombro, la cabeza, el pecho y así hasta los pies. Esto nos llevará a una conciencia emocional que nosotros vamos a ser capaces de expresar en cada momento según los mecanismos corporales que actúan dentro de nosotros mismos. Fuerza, 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 soy fuerte, fuerte, fuerte. Blando, 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 suave, suave, descansado y relajado. Inspirando y respirando con el mundo, con la atmósfera que hay a nuestro alrededor. Estos automatismos se traducen en expresiones, se traducen en grafismos, se traducen en ideas o alternativas para salir de una crisis o para abordar el tema específico y concreto de la sesión. Del cómo de procesos y acciones pasamos al cómo de ejemplo. Una especie de microsesión, audio-vídeo, de relajación por tensión-distensión. Después podemos pasar a la dimensión analógica. ¿Cómo
me he sentido yo? ¿A qué me he parecido en este proceso de trabajo? Y lo voy expresando, lo voy escribiendo, lo voy realizando. He sido como unas ondas marinas relajadas y van visualizando. Soy como un sol radiante, quieto, tranquilo, que emite luces, rayos, sin hacer ningún esfuerzo. Soy un mar en paz y tranquilo. Por el contrario, soy una roca batida por las olas, que permanece indestructible. Soy un árbol blando, suave, como un junco, un árbol fuerte, alto, elevado, con un tronco muy consistente y unas raíces muy profundas que nadie lo va a poder destruir. Soy, en última instancia, una especie de película que va desde el comienzo de la relajación al final, que yo puedo representar, escribir y escribir gráficamente. Tenso, 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 suave, suave, suave. Inspirando y expirando el aire de mis pulmones e inspirando el oxígeno puro, verde, 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 azul, 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 de una atmósfera sin contaminación. Finalmente, represento la relajación mediante ejercicios plásticos. Si estoy trabajando sobre un tema de la crisis, voy a crispar más la crisis y representar con los ojos cerrados gráficamente esto. Si lo estoy llevando a un grupo de niños de educación infantil que están muy inquietos, que están muy nerviosos por las circunstancias que sean, voy a ver cómo acelero el proceso diciendo saltando, 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 saltando sin parar, y después despacio, 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 como si fuera un juego, como si fuera algo propio del recreo, del disfrute, del gozo, de la recreación imaginativa. Saltando, 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 como si fuera una cama elástica o como si fuera una cosa flexible, y después tumbado, relajado, sereno y tranquilo, como si fuera un niño. Y finalmente inventarme un cuento. Érase una vez un muelle muy pequeño que parecía que no hacía nada, pero que tan pronto como concentrabas un poco, saltaba con una fuerza maravillosa. Una vez saltó tanto, tanto, que le nacieron alas. Y ese muelle se convirtió en un pájaro. ¿Tú te lo imaginas? Como era tan pequeño, en un pájaro colibrí que agita mucho las alas en todos los sentidos. Y es pequeño, pequeño y es capaz de introducir su pico y su lengua alargada en el cáliz de una flor y libar las sustancias, el líquido con que se nutre. Y así podríamos acabar esta dinámica inicial de representación sistémica de lo que es la relajación creativa, dialéctica, por tensión y por distensión. Pero hay otras muchas variaciones. Yo puedo jugar con lo fuerte y con lo blando. Yo puedo jugar con lo alto, alto, alto y con lo bajo, bajo, bajo. Yo puedo jugar con lo gordo, 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 con un globo y con lo globo deshinchado, deshinchado. Yo puedo jugar con lo negro, negro, negro en la pintura y con lo luminoso, plateado, aéreo, áureo del sol. Yo puedo hacerlo de múltiples formas y puedo variar, por tanto, y adaptar la relajación creativa dialéctica original de tensión-distensión a múltiples dimensiones
donde la dialéctica de la cultura o de la realidad o de la naturaleza esté presente. Muchas gracias, amigos de la creatividad. Necesitamos una reeducación creativa para reinventarnos, en este caso, la dialéctica de nuestra cultura y practicarla artística y operativa o discursivamente. Muchas gracias.